Bueno, vamos a continuar la última parte del capítulo 1 de la materia y vamos a hablar ahora de las exenciones subjetivas. Haciendo un breve repaso, habíamos dicho que en la clase pasada vimos el artículo séptimo, donde habíamos dividido las exenciones en dos grandes grupos, las del artículo séptimo inciso A a G, que se referirían básicamente a venta de cosas muebles, fabricación de cosas muebles por encargo de un tercero o la importación definitiva de una cosa mueble, especialmente contempladas en lo que se refiere a la exención. Y después teníamos la excepción del artículo séptimo, inciso H, que se refiere a las locaciones y prestaciones del artículo tercero, inciso de 21, donde enumeramos todas las 29 incisos de exenciones consagradas en la ley. Pero que habíamos llegado a la conclusión, prima facie, de que en la ley del IVA en ningún momento se hablan de exenciones de orden subjetivo. Esto de que no haya exenciones subjetivas en impuesto de valor agregado es un error. Exenciones subjetivas existen. Lo que pasa es que las exenciones subjetivas no están consagradas en la ley del IVA, sino están consagradas en leyes específicas que regulan determinado tipo de actividad. Y eso es lo que nos vamos a referir ahora, y nos vamos a hacer una especie digamos, de cuadro de situación de historia de lo que fue ocurriendo respecto de este tema de lo que son las exenciones subjetivas. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta respecto de esto es que en la primera clase hablamos de lo que fue la pirámide legal consagrada en la Constitución Nacional y donde decíamos que el vértice superior de esa pirámide legal era la Constitución Nacional. Después teníamos los acuerdos firmados por nuestra nación, después teníamos las leyes que regulan las actividades específicas, después viene lo que son las leyes generales de los tributos, y como ustedes pueden ver, hay una jerarquía de normas de las leyes específicas respecto de lo que son la Ley General de Tributo. Es decir, las leyes generales de tributo no pueden ir o restringir el tratamiento que le puede llegar a haber sido otorgado por la ley que regula la actividad específica. Y muchas veces nos encontramos con leyes que regulan actividades específicas que establecen exenciones genéricas de todo tributo nacional. Entonces, la gran pregunta es si esa exención genérica que se aplica para todo tributo nacional e involucra el impuesto de valor agregado. En principio, y en virtud de los preceptos constitucionales y teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando hasta ahora, uno diría que sí. Por lo tanto, si hay una exención genérica prevista por una ley que regula una determinada actividad, ¿sí?, esa exención es aplicable en el impuesto de valor agregado, por más que la propia ley del IVA no haga ningún tipo de aclaración o limitación al respecto. Pero hagamos un poco de historia y veamos qué ocurrió respecto a esta situación, dado que el fisco se mostraba reticente a aplicar estos principios o preceptos constitucionales. Y nos tenemos que remontar al año 1995, cuando en esa instancia de una consulta realizada por el arzobispado de Corrientes en la Iglesia Católica Apostólica Romana, establecía consultar si los servicios prestados por esa iglesia estaban exentos del impuesto de valor agregado. El entonces secretario de Ingresos Públicos de la Nación, el doctor Carlos Taqui, dictaminó que la Iglesia Católica era una entidad sin fines de lucro destinada a la asistencia social que encuadraba dentro del artículo tercero, inciso D, de la ley 16.656, una ley que modificó a su vez la ley de impuestos a los réditos, pero que establecía dentro de la misma una exención genérica para todo tributo nacional de las entidades sin fin de lucro destinadas a la asistencia social, a la salud pública y a la educación. Como la Iglesia comprendía dentro de esta ley 10.156, ¿sí?, consideraba que hacer una exención genérica y que tenía jerarquía de normas respecto a la ley del IVA, esta Iglesia Católica estaba exenta del impuesto de valor agregado por todas sus actividades y servicios que realice la misma. Es decir, consagrando, reconociendo una exención subjetiva en el impuesto al valor agregado. Esto que le estoy diciendo fue después corroborado por el fisco, reconocido por la AFIP, a través de la instrucción 28 del año 1995, donde expresamente contempló esa instrucción que, tratándose de la ley del IVA de una norma de carácter genérico, la misma no afecta ni limita beneficios otorgados por leyes especiales que regulan actividades especiales. Y estableció algunos ejemplos de esas leyes especiales que mantienen exenciones genéricas, como por ejemplo la ley de cooperadoras, ley 14.613,
la ley 16.656 en su artículo 3, inciso D, que consagró una exención para entidades de bien público destinada a la educación, la asistencia social y la salud pública. La ley 20.321, ley de mutuales, ¿sí? Que su artículo 29 consagra una exención del mismo tipo, y la ley 23.569, que era la ley de universidades nacionales, hoy derogada por otra ley de educación superior, que es la ley 24.521, pero con un sentido muy parecido a lo que es este tipo de exención. Esta fue, de una manera, el puntapié inicial para decir que las exenciones genéricas contempladas en leyes especiales, que regulan actividades especiales, son aplicables en la ley del impuesto al valor agregado. Sin embargo, el fisco seguía mostrándose reticente a aplicar este criterio y sorpresivamente, basándose en una opinión de un dictamen de la Asociación de Asesoría Técnica y Legal de la AFIP, sostuvo que al ser el impuesto al valor agregado una ley que dispone exenciones específicas, acota las exenciones genéricas establecidas por leyes especiales. De tal forma que derogó la instrucción 28 del año 1995. Y esto lo corroboró a través de un dictamen 91 del año 91. Sin embargo, ¿sí? Esta interpretación nunca la puso en práctica la AFIP. Lo derogó, la de 2895, pero en la práctica nunca lo aplicó. Yo entiendo porque existían serias dudas sobre la validez de lo que se había establecido en esa instrucción 5 del año 2000. Paralelo a esto, dado que existían interpretaciones contrapuestas entre dos instrucciones de la AFIP, hubo una empresa, una fundación de hemofilia, dedicada a la salud pública, una entidad sin fin de lucro dedicada a la salud pública, que consultó al Procurador del Tesoro de la Nación. Recuerden que el Procurador del Tesoro de la Nación es el jefe de todos los abogados del fisco. Por lo tanto, ¿qué dijo el Procurador del Tesoro de la Nación? Che, la Fundación de Hemofilia encuadra dentro de la Ley 16.656, su artículo 3, inciso D, a ser una entidad sin fin de lucro dedicada a la salud pública. Por lo tanto, la importación de cosas muebles que deba realizar esta entidad se encuentran exentas del impuesto al valor agregado. Es decir, basándose en lo previsto en el dictamen 28 del año, la instrucción 28 del año 95 y dejando de lado la instrucción 5 del año 2000. Al principio el fisco se mostró reticente, no dijo absolutamente nada, se cayó la boca. Recién en el año 2004, 2 años después de este dictamen, emite el dictamen 6 del año 2004, la instrucción, perdón, 6 del 2004, donde restablece la vigencia de la instrucción 28 del año 95. Es decir, reconociendo la validez de las exenciones genéricas consagradas en leyes especiales respecto de lo que es el impuesto al valor agregado. Pero paralelo con esto, ¿qué hizo el fisco? Metió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para modificar el artículo 7º continuación de la ley del IVA. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo primero de decir de que no se iban a aplicar ninguna exención genérica prevista por leyes especiales, salvo que expresamente dijeran impuesto al valor agregado, y ahí delegó para todas las leyes vigentes con anterioridad a esta modificación que el Poder Ejecutivo estableciera cuáles eran las leyes en las cuales se iba a aplicar la exención genérica y cuáles no. ¿Sí? Y iba a tener un plazo hasta el 31 de diciembre del año 2004. Esto generó mucho ruido en el Congreso. El Congreso discutió mucho porque consideraban de que esto delega una facultad exclusiva del Congreso al Poder Ejecutivo y a su vez restringir un precepto constitucional que era el principio de jerarquía norma que ya estaba vigente desde su comienzo a través de una modificación a una ley tributaria. El Congreso de la Nación modificó el artículo 7º en continuación de la ley del IVA, pero no lo hizo en los términos que quería el Poder Ejecutivo. Lo hizo a través de la ley 25.920, que entró en vigencia el 9 de septiembre del 2004. Ojo, muchachos, esto es una fecha importante a la hora de analizar las exenciones subjetivas. 9 de septiembre del 2004, recuérdenla. ¿Y qué hizo el legislador? Incorporó el párrafo que establecía que no se iban a aplicar ninguna exención genérica establecida por leyes específicas, salvo que expresamente incluyeran dentro de esa exención genérica al impuesto al valor agregado. Es decir, taxativamente lo tenía que decir. ¿Tá?
Esto dejaba afuera a todas las exenciones, a las leyes genéricas que veníamos entonces hablando. Sin embargo, puso otro párrafo diciendo que, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las exenciones genéricas establecidas por leyes vigentes al momento de entrada de vigencia de este cambio mantienen la exención. Esto incluye al artículo 3 inciso D de la ley 16.656. Una aclaración, obviamente, que todo lo que aclare es mejor, pero que evidentemente no hacía falta, porque claramente la ley 16.656 estaba vigente al 9 de septiembre del año 2004, con lo cual acá tenemos dos situaciones. Las leyes vigentes que establecían exenciones genéricas al 9 de septiembre del 2004 mantienen la exención genérica respecto al impuesto de valor agregado. Las leyes nuevas que se crean a partir del 9 de septiembre del año 2004 para mantener la exención al IVA deberían decir expresamente, incluir expresamente en su redacción el impuesto de valor agregado. De lo contrario, no se aplican las exenciones genéricas. ¿Está? Esto de alguna manera trató de dar certeza o de validez al precepto constitucional de que las leyes genéricas prevalecen sobre la ley general del tributo. Leyes genéricas establecidas en leyes especiales, ¿no es cierto? Pero con un tope de fecha, que es el 9 de septiembre del año 2004, por eso digo, hay que tener muy en claro este tipo de disposición. Hasta ahí lo que ha dicho la AFIP, lo que ha dicho el legislador, pero nos falta una pata para terminar de analizar esto, que es la jurisprudencia. Entonces, Ricardo, ¿qué pasó con la jurisprudencia? Y el caso, tal vez el primer caso más importante, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2006, Club 20 de febrero. En esa causa, es un club, una entidad de bien público destinada a la asistencia social, que es decir, que se consagra en la ley 16.656 en su artículo 3 inciso D, pero que preguntaba si los servicios de bar, restaurante, los de alquiler de salones estaban exentos de lo que era el IVA. La Corte, ¿qué hizo? Dijo, bueno, esto encuadra, su entidad encuadra la ley 16.656, la ley 16.656 está vigente al 9 de septiembre del 2004, la ley 25.920 es clara e inequívoca en ese sentido de que todas las exenciones genéricas que estaban vigentes a esa fecha mantienen la exención, por lo tanto, al ser su entidad exenta, ¿sí?, por ser una entidad sin fines de lucro dedicada a la asistencia social, los servicios de bares, restaurantes, los alquileres de salones mantienen lo que es la exención, o sea, se mantienen exentas en el impuesto de valor agregado, corroborando este principio de jerarquía de normas. Pero este no fue el único fallo. La Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal, en el año 2009, en la causa Fundación Médica Bahía Blanca, dijo exactamente lo mismo la Cámara, tomando la doctrina de lo que es la Corte. ¿Pero por qué dijo lo mismo? Porque se analizaba una fundación sin fines de lucro dedicada a la salud pública. Por lo tanto, se consultaba si la importación de bienes que realizaba esa entidad mantenían de alguna manera la exención al IVA, y la respuesta de la Cámara fue que sí, porque es una exención genérica consagrada en la ley 1656, que estaba vigente al 9 de septiembre del año 2004. Tal vez el caso que en contra de esto, de este criterio ocurrió, esto fue en Córdoba, a través del Sindicato Petroleros de Córdoba, en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010. En esa causa se trataba de un sindicato de petroleros. Los sindicatos tienen una ley que regulan, que es la ley 23.551, y esa ley contemplaba una exención genérica para los tributos nacionales, pero el sindicato tenía una actividad hotelera que era prestado tanto a afiliados como a terceros. El Tribunal Fiscal y la Cámara sostenían de que la exención era aplicable para los servicios prestados a los afiliados, no para los prestados a terceros. La Corte resolvió en el mismo sentido, ¿sí? Lo que acá tenemos que tener en cuenta es la opinión en disidencia, tanto del doctor Zaffaroni como del doctor Maqueda, que sostuvieron, bajo la doctrina del Club 20 de Febrero, que hacer un sindicato cuya ley establecía una exención genérica, ¿sí?, en los tributos, esa exención genérica era aplicable para todas las actividades que realizaba lo que era el sindicato, ¿sí?, y considerando que estaba exento de lo que es el impuesto. Pero vuelvo a decir, no fue la opinión de la mayoría de la Corte. Es el caso tal vez más testigo. Acá se discute mucho la forma en la cual se ha defendido la posición de la exención genérica en el tributo. Otro caso que podemos mencionar en el mismo sentido es el Instituto de Apoyo de la Acción Cultural de Manzana de las Luces, donde se estableció una exención también de la Cámara, una exención genérica para este tipo de entidades,
Y tal vez el caso, el leading case, el caso yo creo que termina de resolver este problema es el fallo de la Corte, la causa Sancor, Asociación Mutual Sancor del año 2015, donde la Asociación Mutual Sancor comprende la ley mutual, la ley 20.321, que en su artículo 29 contempla una exención genérica para este tipo de entidades. La Mutual Sancor preguntaba si los servicios médicos o de asistencia sanitaria que prestaba la Mutual estaban exentos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomando el criterio del Club 20 de Febrero, considerando de que la ley 2321 estaba vigente el 9 de septiembre del año 2004 y establecía una exención genérica, concluyó que todos los servicios prestados por las mutuales están exentos del impuesto valor agregado a raíz, o todas las actividades, porque es una exención subjetiva, todas las actividades que realizan las mutuales están exentas a raíz de la ley 20.321 respectivamente. Yo creo que con eso queda claro la opinión doctrinaria de la Corte de que a partir de leyes que estén vigentes al 9 de septiembre del año 2004 que establecen exenciones genéricas, esas exenciones genéricas se aplican al impuesto al valor agregado. Algunos casos, a raíz de esta conclusión, que se puede aplicar esta exención genérica, Iglesia Católica, está comprometida en el artículo 3 inciso D de la ley 1656, las cooperadoras escolares, cuya ley 14.603 en su artículo primero contempla una exención genérica, las acciones civiles sin fines de lucro, dedicadas a la asistencia social, la educación o la salud pública, están exentas por el artículo 3 inciso D de la ley 1656, la ley de mutuales, a través de la ley 20.321 en su artículo 29, las universidades nacionales, a través de la ley de educación superior, los bomberos voluntarios, a través de la ley 23.139 en su artículo 2, las entidades deportivas, ley de 12.965 en su artículo primero, apartado 4, y las asociaciones sindicales a través de la ley 23.551 en su artículo 39. Todas son leyes que están vigentes el 9 de septiembre del año 2004 y establecen exenciones genéricas que son aplicables al impuesto valor agregado. Ahora, para las normas nuevas a partir del 9 de septiembre del año 2004, ¿existe alguna ley que ya contemple específicamente exención del impuesto al valor agregado? La respuesta es que sí. Y acá tenemos la ley de partidos políticos, ley 26.215, que en su artículo tercero, una ley del año 2007, establece que están exentos todos los bienes de actividad de los partidos políticos, exentos de todo tributo nacional, tasa, contribución, incluido el impuesto al valor agregado, dice expresamente. Con lo cual, la exención es aplicable de lo que es en el IVA, y el dictamen 28 del año 2008 de la AFIP sostuvo exactamente este. Con lo cual, tenemos que tener claro que exenciones subjetivas existen en el impuesto al valor agregado, y ojo que esto es pregunta de examen, ¿no es cierto? Para que lo tengamos de una manera en claro cuál es el fundamento legal de por qué sacamos esta conclusión. Con esto hemos finalizado entonces el capítulo 1, vamos a continuar desarrollando el capítulo 2 de la materia, obviamente dependiendo de la situación en la cual se desarrolla en nuestro país. Veremos si la misma la daremos en forma presencial o la daremos a través de esta metodología del aula virtual. ¿Sí?